Saludos, profesor Teo. En esta oportunidad quien le habla es el alumno Marcos Bernardillo de la carrera Mecánica Aviónica Aeronáutica del quinto ciclo. En esta oportunidad vamos a hablar sobre el reporte número 3, analizar e interpretar datos obtenidos, y vamos a hablar del tema en particular que viene a ser la generación de alerta por pérdida o stall o search. Bueno, comenzamos. Aquí nosotros tenemos una variación de stall. Queremos determinar o definir qué viene a ser stall. Viene a ser la pérdida de sustentación de la aeronave cuando se encuentra en vuelo, pero esto va a ser la pérdida de la sustentación en la superficie alar. Pero también encontramos una palabra llamada search, que también viene a ser una pérdida, pero stall viene a ser la pérdida de la superficie más la pérdida estructural de la aeronave, o sea, viene a ser dos casos. Entonces aquí la variación para poder nosotros obtener stall viene a ser la velocidad, la sustentación y la superficie. La superficie alar viene a ser dividida en dos partes, que viene a ser el intra-2 y el extra-2, el cual el aire bordea la superficie por ambos lados, ¿no? Y nosotros tenemos en una superficie alar una cuerda, el cual también va a influir para nosotros tener una pérdida y en qué posición se encuentra el ángulo de ataque. Aquí vamos a encontrar el número NACAS, que va a ser la división de partes, el cual nosotros vamos a tener una superficie y la relación entre la superficie y el ángulo de ataque. Esta relación va a ser muy importante porque ambos van a tener una coincidencia, el cual el ángulo de ataque va a tener que ser recto y nivelado para evitar los puntos críticos o el stall de la pérdida de sustentación, porque llegamos a ese punto en cual nosotros hemos tenido una tabla gracias a un manual y el gráfico gracias a un simulador FSX5. Entonces ahí nosotros hemos podido determinar toda esa pérdida y lo hemos calculado con un BOI 737, el cual en el siguiente voy a graficar aquí lo que hemos obtenido. Bueno, seguimos con la explicación. Aquí tenemos el gráfico en el simulador que nos lo acabo de mencionar. Aquí nosotros hemos puesto un número match, el cual viene a ser de 0.80. Vamos a obtener un número crítico de 9.0. Y aquí en esta gráfica vamos a ver las coordenadas y la relación que hay de la sustentación con el ángulo de ataque, el cual parte del 1.0. ¿Qué viene a relacionarnos esta gráfica? Nosotros, como bien sabemos, tenemos un número, una cantidad de 25.000 pies, el cual esto nos va a indicar que a esta altura o a esta altitud nosotros vamos a tener que ya tener en cuenta la temperatura y la densidad del aire, el cual nosotros vamos a tener que representar ya va a entrar a tallar el número más, que va a ser a mayor a 1. ¿Por qué? Porque a esa altitud nosotros vamos a tener menos densidad y vamos a tener que acelerar más la aeronave para nosotros poder tener la sustentación adecuada. De no ser así el caso, nosotros vamos a comenzar a entrar en pérdida. ¿Esto cómo se refleja? Nosotros tenemos un ángulo de sustentación, el cual tenemos desde 14 hasta los 17 para nosotros poder entrar en stall. Entonces, en esta categoría nosotros vamos a poder ayudarnos para evitar la pérdida de sustentación de la misma aeronave. Entonces, ¿qué nos va a ayudar esto? Entonces, eso nos va a ayudar a poder saber si la aeronave en qué posición se encuentra. También en el velocímetro nosotros vamos a encontrar una cinta roja, el cual vamos a comenzar a llegar, y nosotros vamos a tener una proximidad de 5 nudos para poder realizar una acción preventiva y no entrar en punto crítico. Eso nos va a dar un 5% de la velocidad, misma que se tiene. Esto nos indica y nos basamos al mismo manual. ¿Por qué? Porque ahí nos indica todo lo que nosotros debemos hacer o a qué punto de MAT nosotros tenemos y a qué punto de ángulo quito vamos a poder llegar. Para concluir la interpretación que nosotros hemos analizado, aquí tenemos el recuadro que había mencionado. Entonces, en este recuadro nosotros podemos ver la cantidad de números MAC que nosotros tenemos. Aquí tenemos una variación de ángulo, al ángulo al cual nosotros vamos a tener la alerta, y un alfa, ¿no? Entonces, nosotros habíamos tomado un ejemplo, el cual nosotros pusimos un ángulo de 0.8
2, el cual nosotros vamos a tener una versión, como ya les había mencionado, de 0.14 a 0.17, o va a ser el 5% de alfa. Y esta variación de ángulo va a ser el ángulo menos el ángulo de alerta, ¿no? Eso ya lo calcula prácticamente el mismo sistema, el mismo equipo. Y por otro lado, nosotros para tener en cuenta cómo viene censado la velocidad o la densidad del aire, nosotros aquí tenemos la ecuación de la sustentación Lift, que viene a ser un medio sobre la velocidad al cuadrado sobre CL por la sustentación. Viene a ser todo, ¿no? Entonces, ¿esto cómo lo censa? Viene a ser desde el tubo pitot, como si fuera el aire que ingresa, viene a ser censado para nosotros poder tener la velocidad y la densidad del aire. Y también como algo más complementario, nosotros como mecánicos aeronáuticos tenemos en cuenta que el sistema AOA, que viene a ser tipo una aleta, una maneta, que viene a calcular la dirección en la cual nosotros estamos, la posición de la aeronave, el cual está volando, se podría decir. Entonces, eso también, ese sistema nos va a ayudar bastante en nosotros tener en cuenta cómo está yendo la nariz, en qué posición se está dando y a qué puntos vamos a tener una alerta, ¿no? Porque ya esto nos va a indicar en el PFD cómo la aeronave se está comportando, ¿no? Y para concluir todo esto, es muy importante el sistema y la generación de alerta por la pérdida de stall, ya que tienes un rango de cómo poder accionar, pero ya cuando uno entra en realidad en pérdida, los pasos que tiene vienen a ser muy específicos y de bastante atención para nosotros no poder cometer un error, ya que nosotros no volamos, pero como mecánicos debemos saber cómo se comporta la nave y realizar un mantenimiento, el cual cuando se produzca algo que podemos reparar, cambiar o darle alguna solución al problema que se suscite. Eso ha sido todo por este laboratorio. Muchas gracias, profesor.